Buenas noches. Inicialmente vamos a ver un ejercicio en el que vamos a dar un vamos a realizar un diagrama de árbol y luego vamos a hacer una combinación y una permutación. Entonces aquí tenemos el enunciado que dice: en el próximo Mundial de Fútbol los equipos favoritos son Francia, Argentina, Brasil, Alemania y España. Indique las permutaciones posibles para el campeón y subcampeón. ¿Cuántas combinaciones posibles se pueden dar en la final del mundial con estos 5 equipos? Y por último tenemos, si todos tienen la misma probabilidad, si todos tienen las mismas posibilidades, ¿cuál es la probabilidad de que un equipo quede campeón? Bueno, entonces inicialmente vamos a realizar el diagrama de árbol para poder responder la pregunta que nos hacen al final, que dice: si todos tienen las mismas posibilidades, ¿cuál es la probabilidad de que un equipo quede campeón? Bueno, como ustedes saben, en el mundial van a haber 8 grupos y cada uno de esos grupos tiene 4 equipos que se van a disputar pues los diferentes partidos en diferentes fases. Están los octavos de final. Bueno, inicialmente está la fase de grupos, los octavos de final, cuartos de final, semifinales y finales. Entonces vamos a ver cómo vamos a ir construyendo el diagrama de árbol. Bueno, como les decía, aquí tenemos los 32 equipos que inician su fase de grupos. Como ustedes saben, en la fase de grupos de los 32 equipos, en cada uno de los diferentes grupos van a clasificar a la segunda fase o a los cuartos de final solo 2 equipos. Entonces aquí decimos que de estos 32 van a clasificar solo los impares, por así decirlo. Entonces tenemos el 1, el 3, el 5, el 6, perdón, el 6 no, el 6 lo eliminamos, sería el 7,
el 9, el 11, el 13, el 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 y el 31. Son los que pasan a octavos de final. A octavos. Entonces aquí ya los tenemos. Y como bien saben, en octavos de final también se divide a la mitad la cantidad de equipos que clasifican. Es decir, que van a clasificar 8 equipos de esos 16 que pasaron a octavos de final. Entonces vamos a asumir ahora que clasifican el 1, el 5, el 9, el 13, el 17, 21, 25 y 29. Seguimos, se van dando los partidos y llegamos a cuartos de final. En cuartos clasifica el 1, el 9, el 17 y el equipo 25. Seguimos a semifinales, donde clasifica solamente el 1 y el 17 a la final, es decir, los que van a disputar el primer y segundo puesto. El 9 y el 25 va a disputar el tercer y cuarto puesto, pero solo nos interesan los que van a disputar la final. Entonces clasifica el 1 y el 17 y finalmente clasifica, se juega el partido entre el 1 y el 17 y clasifica el 1, es decir, que en la final queda un solo campeón. Entonces, ¿cómo podemos definir nosotros la probabilidad que tienen cada uno de estos equipos al iniciar el campeonato mundial de fútbol? Tenemos que son 32. Entonces sería la probabilidad igual a 1 sobre 32 equipos. Eso es igual a 0,031. Todos tienen la misma probabilidad. Entonces aquí pueden ver cómo a través del árbol podemos definir cuántos equipos hay y cuál es la probabilidad de que cada uno de esos equipos sea campeón, asumiendo de que todos tienen las mismas capacidades como para llegar a hacerlo. Pues la probabilidad de que Colombia quede campeón es del 3,12%. Es igual a la de Brasil, Argentina, Francia, al igual que todos los otros equipos de fútbol. Bueno, entonces continuamos. Y tenemos que, vamos a indicar las permutaciones posibles para el campeón y subcampeón, es decir, los que llegan a la final, dentro de 5 de los equipos que están dentro del mundial, es decir, los 5 favoritos, que son Francia, Argentina, Brasil, Alemania y España. Nosotros podemos afirmar que Francia
puede llegar a la final junto con Argentina, junto con Brasil, Alemania o España. De igual forma podemos afirmar que Argentina va a llegar a la final con Francia, con Brasil, Alemania o España. Luego podemos afirmar que Brasil llegará junto con Francia, Argentina, Alemania o España. Otra posibilidad es que sea con Alemania se enfrente a Francia, Argentina, Brasil o España. Tenemos una última posibilidad, que es que España se enfrente a Francia, Argentina, Brasil o Alemania. Bueno, entonces aquí tenemos todas las permutaciones posibles, que son 5 con Francia, son 4 con Francia, 4 con Argentina, 4 con Brasil, 4 con Alemania y 4 con España. Si nosotros sumamos todas estas, nos va a dar una cantidad de 20 unidades. Pero nosotros también lo podemos calcular a través de la fórmula de las permutaciones, que dice NPR es igual a n factorial sobre n menos r factorial.
Entonces tenemos que n son 5, la cantidad de equipos que tenemos, y los que van a llegar a la final son solo 2. Nos va a calcular la cantidad de permutaciones que tenemos en este caso. Tenemos 5 factorial, 5 menos 2 factorial, eso es igual a 5 factorial sobre 3 factorial. ¿Cómo sigue? Nosotros tenemos que este 5 factorial que está aquí lo podemos convertir en 5 por 4 por 3 factorial sobre 3 factorial. Ese 3 factorial con el 3 factorial es igual a 1, por lo que nos queda que 5 por 4 es igual a 20. Es decir, 20 combinaciones posibles para la final. Luego vamos a hacer las combinaciones. Nos preguntan cuántas combinaciones posibles se pueden dar en la final del mundial con estos 5 equipos. Entonces, veamos. La diferencia de la combinación con la permutación es que en la combinación no se pueden repetir. Entonces, veamos cómo las podemos clasificar. Veamos las diferentes posibilidades. Hasta que la final sea Francia versus Argentina, Francia versus Brasil, Francia versus Alemania, Francia versus España. Luego podemos mirar las de Argentina y tenemos que Argentina versus Brasil, Argentina versus Alemania, Argentina versus España. Continuamos con Brasil. Entonces tenemos que Brasil versus Francia ya está, entonces no se puede repetir. Brasil versus Argentina también está, por lo que seguimos Brasil versus Alemania, y Brasil versus España. Por último revisamos a Alemania y tenemos que Alemania-Francia ya está. Tenemos que Alemania-Argentina también y Alemania-Brasil también está, por lo que falta solo con España. Por lo tanto nos dan
2, 4, 6, 8, 10 combinaciones posibles. Las combinaciones también tienen una fórmula. N combinaciones de R es igual a N factorial sobre N menos R factorial por R factorial. Entonces 5 combinaciones de 2 es igual 5 factorial sobre 5 menos 2 factorial por 2 factorial. Entonces esto es igual a 5 factorial sobre 3 factorial que multiplica a 2 factorial. Despejamos, aquí cogemos y desglosamos este 5 factorial. 5 por 4 por 3 factorial sobre 3 factorial por 2 por 1. Entonces finalmente tenemos que esto es igual a 5 por 4 sobre 2. Esto es igual a 20 sobre 2, porque es igual a 10 combinaciones posibles. Muchachos, dudas, inquietudes al respecto.